Hola, buenas tardes. Bueno, pues nada, como es la hora, aunque a lo mejor llega alguien más, porque es la hora justa en este momento. Justa en estos momentos, ¿no? Pero en fin, para no alargarnos. Bueno, la presentación de don Federico Trillo la va a hacer don Fernando Díaz Moreno, que los que habéis asistido al curso sabéis que fue el primer ponente que tuvimos, la primera conferencia, que era un poco como los fundamentos de lo que después íbamos a hablar, ¿no? Sobre la dignidad humana, ¿no? Y ambos se conocen desde hace muchos años, se conocen muy bien, y por tanto él es el más adecuado para presentarle. Yo ahora simplemente agradecer a don Federico el que estemos escuchando aquí. Hemos tenido que variar el programa como estaba previsto. Iban a haber sido 2 intervenciones, por tanto, en fin, ha tenido que reducir, pero de todas maneras lo esencial seguro que nos lo va a decir, ¿no? Y agradeceros también a vosotros y a los que no han podido venir hoy por diversos motivos de este, vamos a decir, primer curso de liderazgo ético. Es posible que pueda haber otros. Yo creo, aunque eso lo diréis vosotros mejor, que ha cubierto las aspiraciones que teníais previstas por la categoría de los conferenciantes, ¿no? Es verdad que también la intervención de muchos de vosotros en el coloquio ha enriquecido la intervención final, de modo que, y como está todo recogido en los vídeos, si alguno no ha podido venir, pues lo podéis ver las conferencias en esos lugares, ¿no? Así que muchísimas gracias, don Federico, don Fernando. Al terminar, entregaremos una especie de diploma o certificado de asistencia al curso, los que habéis podido venir, y luego tomaremos un vino español brevemente para despedir el curso. Y si Dios quiere, ya seguiremos en septiembre, octubre, con otras actividades semejantes. Así que, don Fernando, tienen... Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, don Juan, por sus palabras de introducción. Y me corresponde presentar a Federico Trillo. No me voy a coger al tópico de que no necesita presentación. No me voy a coger. Incluso estoy seguro que alguno de vosotros habéis consultado en Google quién es Federico Trillo. Pues bien, yo aspiro a deciros lo que no os dice Google, lo que no está escrito en Google. Porque Federico Trillo es, ante todo y sobre todo, un humanista. Y es además un humanista cristiano, que da testimonio de su fe donde sea, ya sea en España o sea en el extranjero, donde sea. ¿Por qué es un humanista? Pues porque tiene las 6 condiciones que yo identifico con los humanistas, tanto históricos, pensemos en un Tomás Moro, como actuales. Pensemos en un Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que fue también el más grande humanista del siglo XX. Es un humanista por las siguientes razones. Primera, es un hombre culto, muy culto podría decir, y su cultura no se le ha dado sus estudios o sus lecturas, se le ha dado su interés por las personas y por las ideas, su interés permanente. Para ser intelectual culto no solamente hay que leer mucho, hay también que escribir mucho. Y Federico Trillo ha escrito muchos libros. Precisamente uno de ellos, que se llama El censor de Shakespeare, se presenta dentro de unos días, el día 31, en el Congreso de los Diputados. En segundo lugar, es un hombre preparado profesionalmente para las tareas que ha desempeñado, con lo cual se diferencia de muchos de nuestros gobernantes actuales. Él ha pasado por muchos cargos de altísimo nivel, ha sido, entre otras muchas cosas, presidente del Congreso de los Diputados, lo que significa que es la tercera autoridad del Estado, y en todos ellos ha demostrado una gran competencia profesional. En tercer lugar, defiende los derechos humanos, todos los derechos humanos, porque hay muchos humanismos, muchas personas que se dicen humanistas, que a la hora de defender al concebido y no nacido, por ejemplo, o a la hora de defender la libertad de educación o la libertad de religión, se ponen de perfil. Federico ha sido
militante en la defensa de los derechos humanos. Precisamente nos conocimos redactando el primer recurso de inconstitucionalidad que se interpuso contra una ley del aborto, una ley antigua sobre el aborto, y ahora, desgraciadamente, tenemos otras encima. En cuarto lugar, Federico tiene un gran sentido de la familia. Sus hijos y sus 9 nietos son su preocupación principal. Lo ha demostrado y ellos pueden dar testimonio de ello. En quinto lugar, tiene un gran sentido de la amistad, pero no de la amistad que se hace desde el poder, porque esas terminan enseguida. Cuando cesas de tener poder, cesa esa amistad. Tiene la amistad y el sentido de la amistad de siempre, de amigos de siempre, de amigos que los ha tenido ejerciendo o no ejerciendo el poder. Y por último, la última condición del humanismo es que Federico tiene sentido del humor, un gran sentido del humor y de la ironía. Tendríais que verle y oírle imitar a Alfonso Guerra. Recuerdo que en una ocasión hicimos un viaje oficial a Atenas, a Grecia, y entre otros muchos actos era el homenaje a la tumba del soldado desconocido que hay en la Plaza Sintagma, debajo del Parlamento, toda solemnidad, llevando la corona, 2 de estos guardias de Grecia que tienen unas grandes borlas en los zapatos, que son todos altísimos, la banda de música sonando, el desfile avanzando hacia la tumba, y de pronto entre el público se oye una voz que dice: ¡Trillo, manda huevos! Por todas estas razones, por su cultura, su condición de profesional, su defensa de los derechos humanos, su sentido de la familia, su sentido de la amistad y su sentido del humor, Federico es el más capacitado para hablarnos del tema de hoy, que se trata de la ética cristiana y poder político. Os dejo con él. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Juan, y muchísimas gracias, Fernando. Ya ven ustedes que el que tiene un amigo, es verdad, lo dice el refrán, tiene una mina. Y en Fernando todo lo que se saca es oro. O sea, lo que ha dicho de mí no se puede poner en valor. Si fuera todo ello cierto, yo salía ahí a la calle, no digo esta, a alguna otra, a calle Serrano que se acerca, me ponía en valor y bueno, no había dinero para pagarme, si fuera verdad todo eso. Muchísimas gracias, Fernando. Él sí que es un humanista, saben que además ha escrito, es el mejor, iba a decir ya casi el único, pero el mejor especialista español sobre humanismo cristiano, y lo ha demostrado en sus libros, uno de ellos muy reciente, que si no lo han puesto a la venta aquí, debieran ponerlo en un stand, incluso dentro de la iglesia estaría bien puesto. Le voy a decir que estas palabras mías, que tienen el honor de ser las últimas del curso, quizá debieran haber sido las primeras. Es decir, que vamos a lo mejor a hablar de liderazgo y hemos construido la casa empezando por el tejado, porque el liderazgo, ya saben que es término más anglosajón que castellano, del lead, dirigir, el liderazgo lo que hace es ejercer el poder. Y por tanto, la materia sobre la que han hablado todos mis antecesores es el poder, y es sobre la que tenemos que hablar hoy. Es decir, vamos a hablar de esa sustancia que como tal se calificaba por el pensamiento metafísico escolástico y que es tan pegajosa como la pez, que es el poder con la que se ejerce, con esa sustancia, el liderazgo, la dirección de la comunidad, la dirección política, o para ser más claro, cualquier relación humana. De hecho, vivimos inmersos en relaciones de poder y probablemente no sabemos decir en qué consiste. Eso le pasaba a San Agustín. Ustedes recordarán que San Agustín en las Confesiones tiene un capítulo maravilloso sobre el tiempo, que dicen, el tiempo es algo que todos sabemos lo que es, porque todos lo notamos, todos sabemos sentirlo y algunos incluso medirlo. Pero si tuviera que decir lo que es, no sabría decirlo. Con el poder pasa exactamente lo mismo que le pasaba a San Agustín con el tiempo.
¿de acuerdo? Hay poder en la familia, hay poder en la pareja, hay poder en la iglesia, hay poder en la iglesia física, hay parroquia, hay poder en la empresa, hay poder en el trabajo, hay poder en la calle, hay poder en el municipio, hay poder en el Estado, hay poder en las instituciones internacionales, hay incluso en el tercer sector, en las ONG, no digamos hoy en día. Hay poder en la mujer, hay poder en el hombre, hoy más en la mujer que en el hombre, dicho sea con toda franqueza y realismo. ¿Y eso qué es? Pues se han dado algunas definiciones aproximativas que pueden servirnos para orientar, pero yo les diré que el poder era el tema, a ver, la sustancia con la que teníamos que hacer las oposiciones al Consejo de Estado, es decir, el Consejo de Estado sobre todo, que en mi carrera, lo que estudiamos en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho Público, casi todo, más el civil, pero el poder es el Estado. Entonces, a mí me entusiasmaba la idea, por eso desde entonces le vengo dando vueltas, hace ya 42 años largos, casi 43, porque me jubilo el próximo lunes. O sea que llevo 43 años pensando sobre esto, ya pensarán que les voy a aburrir. Vamos a ver si trato de no aburrirles. Hay una definición muy simple. Bueno, me acuerdo que estudiando entonces encontré una cosa de Ramiro de Maeztu, maravilloso pensador español del 98, que decía poco más o menos lo que les acabo de decir, de que estamos inmersos en relaciones de poder, pero que no se había escrito, estamos hablando de los años 20, hace 100 años, del siglo pasado, sobre el poder, y que hacía falta una cratología, es decir, un tratado del poder. Tenía toda la razón. Desde entonces acá se ha escrito mucho sobre el poder, mucho, desde los años 30 y después, probablemente por los abusos a los que llevó el poder que condujo a la Segunda Guerra Mundial, tanto el poder totalitario soviético como el poder totalitario nazi, como los poderes autoritarios en otros puntos del globo, ¿no? Y se ha escrito mucho. De ellos, decía, por ejemplo, un gran pensador cristiano, uno de los teólogos más acreditados de la línea más conservadora y ortodoxa, Romano Guardini, decía que era la capacidad de poner en marcha, en movimiento, la realidad, la capacidad de cambiar la realidad. Pues es una observación que ha sido muy respetada, porque es una sintética definición del poder. Oriú daba una definición más complicada, pero para mí que Oriú era el gran maestro del derecho público en nuestra época, ¿verdad, Fernando? Maurice Oriú había sido todo, ¿no? Decía, es la capacidad, una libre energía de la voluntad, eso no sabe muy bien lo que es, que asume la tarea de gobierno, eso sí, en un grupo humano mediante la creación del orden y del derecho. Aquí ya tenemos todo. Es decir, aquí acaba el maestro Oriú, como siempre el maestro de Toulouse, se decía en mi época, acaba de dar todos los elementos. Últimamente se han hecho algunas aproximaciones más profundas, más filosóficas. Se dice que el poder tiene que dar, sobre todo, es alteridad. Quiere decir que es relacional. Ya saben que en la filosofía contemporánea, y a partir de Levinas y de algún otro, la teoría del otro, de la alteridad, es la teoría que ha hecho completar y ver la persona como no un ser sustancialmente solo, individual, que es el gran defecto del liberalismo, ¿no?, que hemos heredado, sino la capacidad relacional con el otro. El poder es una capacidad con otro, si no, no vale para nada el poder sobre sí mismo. El poder es una capacidad ¿de qué? Para decirlo brutalmente, de dominación, de superioridad. Esa idea de la superioridad está muy bien expresada, luego volveremos sobre ello, en el Evangelio, cuando, claro, lo dice nada menos que el Señor, ¿no? Dice Jesucristo, dice, ningún poder tendrías si no te viniera de lo alto. Es decir, e incluso cuando se van a los sinópticos, cuando se habla del poder en los Evangelios, es la última tentación de Cristo en el desierto, es el poder. Porque fíjense que al final el diablo lo lleva a lo alto de un monte. Ya estamos otra vez con la superioridad, ¿no? A lo alto de un monte. Y le muestra todos los reinos del mundo. Y le dice, todo esto te daré, como si fuera suyo el cabrito, todo esto te daré. Pero no le pide a cambio cualquier cosa. Le pide la sumisión total. Si postrándote ante mí me adoras. De ahí que haya muchas
sectas, por ejemplo, entre los protestantes, que son los más sectarios, digo, en cantidad de sectas, que consideran que el poder es algo maligno, que tiene que ver con el diablo. Bueno, quede esa nota hecha ahí para lo que era el segundo elemento del poder, he dicho la alteridad, la superioridad, la dominación, la capacidad de determinar la conducta de los demás. Voy a hacer una pequeña excursión para distraerles a una pequeña isla. En una pequeña isla en la que se estrella un avión que va cargado de niños, entre 6 y 12 años. Es una novela de William Golding, que se llama El Señor de las Moscas, cuya lectura aconsejo vivísimamente. Yo a mis hijos les obligué a leer, es una poca cosa que les obligó. Oye, tenéis que leeros esto, por eso tenéis que leeros esto. A ver, ¿por qué me voy a esa isla? Porque en esa isla los niños que están solos, es una especie de alegoría de Golding sobre, digamos, el estado de naturaleza, la infancia del mundo, de la civilización. Entonces, hay uno de los niños, muy listo, Ralph, creo que se llamaba Ralph, que va con otro, que es el más pensante, pero que va con sus gafitas y está gordito y tal, lo típico, ¿no? Muy de los ingleses eso, ¿no? El caso es que se han perdido, se han caído allí del avión, dicen, tenemos que saber cuántos somos, hemos de reunirnos, tenemos que organizarnos para salir de aquí. Y descubren en una especie de charca una caracola vistosa, amarilla, lustrosa, y con la caracola empiezan y la caracola emite unos sonidos enormes. Y dice, con la caracola vamos a llamar a los demás, vamos a hacerla sonar al máximo. Y efectivamente acuden todos los niños que estaban dispersos por la isla de perdidos. Y lo primero que hace Ralph es decir, vamos a votar quién va a ser el jefe. Y naturalmente que votan al que tiene la caracola. Bueno, a mí me parece de una sabiduría espectacular de Golding, esa alegoría. Porque ahí están todos los elementos del poder. Está el símbolo del poder, la caracola. Está la asamblea, la reunión, la elección del jefe y la ordenación de la convivencia. Vamos a adoptar algunas normas, vamos a encender unos fuegos, Es decir, está todo. Pero hay una metáfora una moraleja derivada de esta alegoría. Hay un grupo de niños que se escinde porque no aceptan las normas de la convivencia que aprueba la asamblea. Ellos quieren funcionar por la fuerza. Entonces ellos se van salvaje, a vivir salvajemente, a cazar, se pintan la cara con sangre de los animales que han cazado y adoran o ponen como símbolo la cabeza de un cerdo a la que acuden las moscas. El Señor de las Moscas se llama la novela. Aquí están las dos posibles tendencias del poder. La que sigue la racionalidad, la normalidad de norma, y la que sigue la animalidad, la violencia. Carl Schmitt, el gran pensador del nacionalsocialismo y un magnífico pensador de teoría del Estado, un respeto porque era algo más que eso, ¿no? Pero en fin, fue el teórico del nacionalsocialismo. Muy respetado en España, por cierto, por sus estudios sobre el Estado. Carl Schmitt, en una teoría de lo político que tiene, dice que la realidad del político, el fondo de la política es la teoría, la dialéctica entre el amigo y el enemigo. Piensen en Pablo Iglesias, no perdamos un minuto, ni un segundo. Esa gente, por decirlo de una manera educada en presencia de la efigie del Caballero de Gracia, esa gente concibe la política así, como amigo o enemigo, no como adversario, como discrepante, como oposición, no, como enemigo. Eso nos llevó hace poco más de un siglo a donde nos llevó, y unas cuantas veces, y ha llevado siempre a los grandes enfrentamientos. Por tanto, ojo con la concepción del poder, porque a los de la isla también les llevó a la violencia y a la muerte. Esa concepción del amigo-enemigo es algo detestable. Y eso me lleva a lo que quiere ser el centro de mi exposición. Hace falta, en consecuencia,
una norma, una referencia que nos diga qué es bueno y qué no es bueno, qué es bueno y qué es malo en el ejercicio del poder. Y eso ha existido siempre, siempre. Ha existido en una forma que llamamos legitimidad. Legitimidad que nos dice del poder, del origen del poder legítimo y del ejercicio del poder legítimo o ilegítimo. Decían los clásicos de la Escuela Española del Derecho Natural y de Gentes, legitimidad asque título o asque ejercicio, es decir, de origen o de ejercicio. Y ahí está ya la historia del poder en la civilización europea, que en realidad es la historia del poder, al menos es la que yo me sé, porque luego he estado en China, en esos sitios, con Fernando alguna vez, por esos sitios extraños, pero ahí es más complicado. Ahí no sé si tienen la misma, porque ahora veremos que en torno a esa microhistoria que voy a relatarles, pues hay también mucho símbolo, mucho mito, mucha acompañante figurativo que es muy propio de la civilización europea, ¿no? Pero en fin, en todos lados es igual, ahora lo veremos. El gran padre de la sociología moderna, contemporánea, económica, Max Weber, dijo que había tres tipos de legitimidad. Escribió en un libro de referencia, que es el Economía y Sociedad, aunque también tiene otro que se llama El político y el científico, que también es muy aprovechable para esto, que es finito, de Alianza Editorial. Él dijo, hay una legitimidad tradicional, hay una legitimidad carismática para el poder y hay una legitimidad legal o democrática. En las tradicionales él motiva la legitimidad patriarcal, la que se ejerce en la familia, por derivación la que se concibe en las comunidades políticas al rey o al gobernante como el gran patriarca, los patriarcas de la Biblia, el caballero Filmer en Inglaterra, que justifica el poder del rey como un patriarca, la legitimidad tradicional patrimonial, porque eres el dueño de la tierra, casi todos esta es la básica en el feudalismo, que está unido a la tierra del señor feudal. Luego está la legitimidad tradicional, está también, la que iba a decir es más bien la segunda, carismática. ¿Cuáles son las legitimidades carismáticas? Pues las derivadas de una concepción religiosa del poder. No es lo mismo ética que religiosa, ya lo saben sobradamente, pero quiero hacer la salvedad para que luego nos riemos. O la derivada a lo mejor de una concepción heroica, es decir, heroica y fabulosa, ¿no? El rey Arturo, piensen en lo que sea, ¿no? Pero esa legitimidad carismática y, por supuesto, la de los líderes de nombre nefasto en la historia del siglo XX. Y luego está la legitimidad legal o democrática, que es la que se somete a unas reglas y a una votación. Bien, vamos a pasar revista rápido por la historia de esas legitimidades en Occidente, o si quieren incluso un poco más allá. Entre la legitimidad religiosa y tradicional podríamos distinguir en tres: la mítica, la mágica y la religiosa. La legitimidad mítica, pues es aquella, no hace falta mucha explicación, que concibe el poder como emanante de un arcano y que se posa sobre determinado individuo, familia o clan, de manera que ejercen porque están investidos, porque fue tocado por Zeus o por la madre de Zeus. La mágica, esa es muy interesante. La legitimidad mágica es la que ustedes habrán estudiado, los que hayan estudiado antropología, en la famosa antropología estructural de Lévi-Strauss y toda esta gente, ¿no? Es decir, la del Trópico de Cáncer, la de las culturas primitivas que todavía subsisten en la Polinesia, etcétera, y que se pueden ver en algunas tribus africanas, es decir, aquellas que junto, y lo ven en las películas, aunque parezca un poco vulgar, junto al jefe reyezuelo está el hechicero de la tribu, que es el que está legitimando con su magia y sus imprecaciones sobre la naturaleza y sobre las tormentas y sobre los vientos el poder del pequeño reyezuelo. Y luego está la legitimidad religiosa. Esta es muy importante para nosotros, que no es necesariamente la ética, insisto, es la legitimidad de origen
y de ejercicio religiosa. Ejemplo más claro, pues tenemos las dos en la Biblia. En el Antiguo Testamento tenemos primero la patriarcal. Los patriarcas ejercen su autoridad, su poder, porque han llegado a una alianza con la divinidad, con Dios, que les inviste de ese poder y al tiempo les condiciona por medio de su ley en el ejercicio de su autoridad, las 12 tablas de Moisés. Eso cambia. ¿Saben cuándo cambia? Pues cambia con, creo que el muchacho se llamaba Samuel, ¿no es eso? Samuel va un día a ver a los ancianos de Israel y le dicen: estamos hartos de tu autoridad y la de los profetas y los patriarcas anteriores. Queremos un rey como los demás pueblos. Pídele a Dios que nos dé un rey. Samuel, se cabrea, se va cabreado y habla con el Señor y dice: Señor, aquí esta gentuza quiere un rey. Dice, está bien, pero será el rey que yo diga. Ojo, dice, el origen del poder. Será el rey que yo diga y hará lo que yo le diga. Eso le dice Dios a Samuel, vamos, en términos vulgares, dicho sea así. Y entonces ya saben que aparece el primer rey de Israel, ¿no? El rey Saúl. Y a partir de ahí, los que pueden seguir su historia en el libro de los reyes. Origen y legitimidad divina del poder real en la Biblia. De todo eso, bueno, todo eso, como es conocido, pues no es que salte por los aires, que no salta, como ahora vamos a ver, pero sí que se supera en la concepción ya cristiana, por sobre todo las referencias que hice antes. Nuestro Señor distingue entre el poder del César y el poder de Dios, entre el reino de Dios y el reino del mundo. Rechaza el poder diabólico y rechaza también la tentación de ser el rey Mesías del mundo, el rey temporal, y bueno, su reino pues no es de este mundo. Sin embargo, la impronta del cristianismo es infinitamente más profunda en toda la teoría política y en la organización de la sociedad occidental que cualquiera de las anteriores que hemos visto hasta ahora. Muy, muy interesante. En primer lugar, se acrisola ya desde Roma, de los tarquinos, y luego en el imperio se vuelve a acoger la idea de que el origen del poder debe ser sucesorio. Es decir, aquí manda el que pertenece a la dinastía de los tarquinos o del que sea, o de los césares, cualquiera que se les ocurra, de los que... Y por tanto hay una línea sucesoria que es la que transmite el poder. Y además, eso que se lleva luego a las monarquías europeas, hay también que respetar en esa sucesión unas leyes que van cuajando. En Francia la sálica, pero normalmente la ley de partidas 12.2, ¿no? Aquella del principio de masculinidad, representación, prioridad masculina, principio de representación y troncalidad. Bien. Además, en la evolución del cristianismo y de los reinos cristianos de la primera Edad Media, no, antes, de la Edad Antigua, Baja Edad Media y Alta Edad Media, se producen dos teorías, dos hechos fundamentales. Uno, digo teorías porque uno parece que era un hecho histórico, pero el amigo de Fernando Lorenzo Valla, gran humanista, no demasiado cristiano, pero gran humanista, demostró que era una impostura histórica, que es la donación de Constantino. Ustedes han oído hablar de la donación de Constantino, ¿no? Bueno, pues Constantino, como saben, en el 313, el 315 se va a Constantinopla, y por eso se llama así, y deja Roma en manos de, según la impostura, del Papa, al que le hace entrega de los estados pontificios, Roma y las provincias anejas. Y este es el principio del poder temporal del Papa, que luego ratifica Pipino, el padre de Carlomagno, ¿no? Le reconfirma la donación de Constantino. Entonces, porque el imperio pasa a Carlomagno.
De forma que ya están no solo dándole una autoridad temporal al Papa, sino reconociéndole que él es el que tiene que dirimir la legitimidad de origen de los reyes. Pero a su vez, el Papa Gelasio, en el siglo V, lo que anterior que he dicho es del siglo IV, pues teoriza sobre eso y dice que en realidad lo que hay es dos espadas, un poder temporal y un poder espiritual. Un poder temporal que sustentan los reyes investidos legítimamente por el Papa y un poder espiritual que es el que ejerce el Papa. Eso lleva a lo largo de la Edad Media a distintas figuras sobre este dualismo medieval, que es el de la luna y el sol, en fin, ya saben que eso da lugar a polémicas muy cerradas que no hacen el caso, a las investiduras y a todas estas cosas. Lo que hay ahí de importante es, primero, que los reinos de Europa se forman sobre lo que García Pelayo denominó el reino de Dios como arquetipo político. Es decir, la monarquía de derecho divino, la corona, la unción, el cetro, llegan a pensar, en Inglaterra lo pueden ver en The Crown, en la magnífica serie, la unción de la reina y la coronación sigue teniendo cierto carácter no solo ritual, sino sacramental, porque en el debate del siglo XII se debatía si uno de los sacramentos, no, obviamente no lo es, pero si sería un sacramento o una sacramental, la coronación y unción regia. De forma que es la que legitima el origen del poder de los monarcas europeos. Y al modo del arquetipo del rey, pues se van construyendo pues, el pantocrátor con su coronita, todas estas cosas que les decía figuran en la simbología de la tradición medieval monárquica. ¿Cuándo se va todo eso? Pues para bien y para mal se va en la Edad Moderna y, digamos, paradigmáticamente suele decirse que con Maquiavelo. Saben que Maquiavelo, funcionario florentino, vuelve después de estar destinado en algunas embajadas entre los distintos repúblicas italianas, está encerrado un tiempo y vuelve con un libro bajo el brazo que se llama El Príncipe. Bueno, pues en El Príncipe Maquiavelo lo que logra es una concepción del poder en la que, en palabras de Trujillo y Serra, al antiguo espejo de príncipes medieval que se miraban allí en la virtud cristiana, dice, Maquiavelo lo ha sustituido por una virtud en la que lo importante para el príncipe, para el político, que eso es el príncipe, es tener la astucia del zorro y la fuerza del león. Ya se ha producido la gran secularización del poder. A partir de ese momento, la tendencia es a que la política tiene autonomía propia, tiene sus razones propias, la razón de Estado, y tiene sus propios mecanismos, los secretos de Estado, y por tanto no es algo que tenga que estar en consonancia necesariamente con la ética religiosa, ni con la ética cristiana, sino que es una ciencia autónoma con su propia, finalidad, que es la consecución, conservación y aumento del poder político. O sea, para que nos hagamos una idea, como si Sánchez lo hubiera leído, para que ustedes me entiendan. Entonces, ¿es algo que efectivamente haya hecho este bueno de Nicolás Maquiavelo? Pues no sería justo atribuirle todo a Maquiavelo, hay más autores que hablan de eso. Es verdad que El Príncipe tiene una enorme capacidad de síntesis, que es una cosa a considerar. En los libros, cuanto más breves, más impacto histórico. Y que ya saben ustedes que El Príncipe, en la edición de Austral, de Espasa, está anotado por Napoleón, o sea que para terminarlo de arreglar, solo falta que hubiera hecho unas notas al margen Hitler, ¿no? Una cosa asombrosa, ¿no? Bueno, Maquiavelo no es el único que habla de esto, pero se conoce como maquiavelismo aquella tendencia en la que la política consigue ser ya una ciencia autónoma y el poder se trata con independencia de la legitimidad de origen y de ejercicio que hemos visto hasta ahora. El origen será el que pueda conseguir lo que lo consiga. Piensen en César Borgia, que es uno de los inspiradores de Maquiavelo, o no digamos en los papas del Renacimiento, porque me echa don Juan si digo lo que pasaba con los papas del Renacimiento, que era tremendo, cómo compraban los votos para salir papas, un horror. Es la época de mayor, si pudiera decirse, rabiosidad del poder político, y por tanto Maquiavelo es un fruto de su época. Sin embargo, en España, que es entonces la potencia que empieza a surgir hegemónicamente en el siglo XVII, no es así. Tenemos la que antes citada Escuela Española de Derecho Natural y de Gentes,
en la que pues las celsas figuras de Francisco Suárez, por encima de todo, de Vitoria, de Molina, de todos, pues mantienen los principios escolásticos fundados sobre todo por Santo Tomás, en las que el poder es la causa material, la causa final es el bien común, la causa formal es la ley, es decir, toda la concepción escolástica anterior. Por eso, la gran tensión del siglo XVII en el pensamiento político sobre el poder es el maquiavelismo y el llamado antimaquiavelismo o tacitismo o maquiavelismo cristiano, porque así como Maquiavelo se fundaba en Tito Livio, en los discursos a la primera década de Tito Livio, el pensamiento cristiano se basa más en Tácito, porque tiene más moraleja, más... En fin, eso nos llevaría muy lejos, es muy bonito, pero no es el momento de profundizar en ello, porque hay que pasar ya a la secularización para meternos en el momento actual. La secularización empieza en el siglo XVIII, con la afirmación de que empiezan a destronarse monarquías y a reafirmarse como principios rectores de los actos del legislador y del poder los derechos naturales, que se predican como del hombre y el ciudadano en la Revolución Francesa de 1789, como saben, y se constituyen en el paradigma del ejercicio del poder político. Y con el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, que es a otro al que se le echan las culpas como a Maquiavelo de todo lo malo ocurrido, pues les voy a decir con palabras que les van a sonar a alguno y ya entonces sabré a qué partido vota. Alguien escribió: cuando en 1782 un hombre nefasto que se llamaba Juan Jacobo Rousseau escribió el contrato social, dejó de ser la verdad política una verdad permanente. Antes los estados llevaban sobre sus frentes y aún sobre los astros, la verdad y la justicia. Juan Jacobo Rousseau vino a decirnos que la verdad en política es sencillamente una decisión de la mayoría. ¿Quién sabe de quién son estas palabras? Discurso de la Comedia, José Antonio Primo de Rivera. Tela, ¿eh? Se puede decir de muchas maneras, pero más brillantemente es difícil, ¿eh? Es verdad que Primo de Rivera, José Antonio, expresa ahí el gran problema, de decir, bueno, vamos a ver, antes la verdad política existía. Rousseau viene a decirnos que la verdad es lo que diga la mayoría. Y esta es la gran dinámica de la secularización en la que aún estamos, y ahora veremos cómo lo vamos a solventar, si es que se puede. Es lo cierto que en el siglo XIX, una vez que ya las ideas de Rousseau se han consagrado, sobre todo a final del siglo XIX, con el sufragio universal, el reconocimiento universal de los derechos humanos a principios del, bueno, más que a principios del XX, la teoría de la Constitución, la universalidad de estas ideas, pues el poder político entra en otra dinámica, con otros límites, en las que hay algunas cosas que señalar que son perversión del asunto. En primer lugar, el materialismo histórico y el comunismo. Es, como se sabe, la fuente de todos los movimientos, digamos, de ultraizquierda desde entonces, ahora llamados torpemente bolivarianos, y que han regido desde 1917-19 hasta 1990-1989 la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, o bueno, paraíso comunista en el que 12 millones de muertos son la expresión mejor del resultado de semejante miseria política, ¿no? La dictadura del proletariado, la imposición por la acción política por medio de la célula y la imposición del proletariado sobre las demás clases para lograr una sociedad sin clases. Se lo digan a Putin y a sus dachas ahí en el Mar Negro. Bueno, esa es una de los totalitarismos. El otro gran totalitarismo, saben que es el totalitarismo nazi y fascista de entreguerras, que llevan a la Segunda Guerra Mundial. Y luego ya viene pues la eclosión universal, efectivamente, de los derechos humanos. Pero eso es la etapa anterior a la que nos encontramos ahora. Ahora nos encontramos con que sigue vigente aquellas palabras de Primo de Rivera, José Antonio, de que nos falta un referente objetivo de la verdad, de lo bueno y de lo justo, porque la filosofía contemporánea se ha basado en tres ejes fundamentales: la posmodernidad, la verdad fragmentaria, la hermenéutica, que también es subjetivismo puro,
y la deconstrucción de Derrida y compañeros. Pero no voy a entrar en eso. No. Vamos estrictamente a lo político. ¿Qué ha ocurrido en lo político en este mundo contemporáneo? Pues ha ocurrido que han surgido tendencias que ponen en cuestión incluso lo que en el siglo XX era permanente, que era la división de poderes de Montesquieu, la voluntad general de Rousseau, los derechos humanos de la Carta de Naciones Unidas, para entendernos y terminar antes. Y es que todas esas concepciones filosóficas a las que acabo de referirme, posmodernidad, hermenéutica de construcción, han terminado impactando enormemente sobre la sociedad, de manera que se ha producido una fractura social importantísima, que es en la que estamos. Vamos a entrar ya en harina. ¿Por qué? Pues porque al no existir un compositum de valores que aglutine a la sociedad y al cuerpo político, se han disparado las invenciones. Y así tenemos, por ejemplo, una teoría muy expandida que conecta directamente con los populismos de izquierda, la teoría de la democracia radical o participativa de Barber, que consiste en recuperar, dice él, la democracia más directa y aplicarla a las asambleas de vecinos, de barrio, de ciudad y de la ESO, que le decían. Y, por tanto, a los referéndum de Carmena y a todas estas chorradas que hemos tenido que sufrir y sufriremos si Dios no lo remedia y los españoles no lo corregimos. Estos creen que, sin embargo, lo que hacen es fortalecer la democracia de base. Estamos en la democracia radical de Barber. Otros han considerado que lo que había que hacer era dejar la ética para la biología y centrarnos en la llamada ética discursiva. Esto es una cosa de Apple. O si acaso, la confluencia entre la ética biológica y la ética discursiva, la llamada ética aplicada, que son también las grandes filósofas de este tipo de gente, del grupito, del grupo que nos gobierna, ¿no? La de la Cortina y todas estas gentes que yo tengo que aguantar en el Consejo de Estado hasta que me jubile, porque las han hecho todas consejeras. Bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo podríamos recuperar esos valores que se han quebrado? Hay un debate al que yo me voy a referir en último lugar, para que luego podamos cortar por donde vosotros queráis, apasionante, entre yo creo que las dos cabezas mejor amuebladas de finales del siglo XX. Digamos, como si fuera un ring, porque además el debate fue un debate abierto, un debate abierto que está publicado y les aconsejo que lo consulten porque es espectacular. A mi derecha, el gran teólogo, investido además Papa, Ratzinger, Benedicto XVI. Y a mi izquierda, el neomarxista más brillante, premio Príncipe de Asturias, Jürgen Habermas. Habermas y Ratzinger, si podemos hablar de ellos dos así como si fueran de aquí de la casa, pues mantienen un debate exactamente sobre la ética política en la posmodernidad. Debate, insisto, imprescindible para llevárselo como trabajo de fin de curso, en el que la síntesis es la siguiente. Para Habermas reconoce que al haberse perdido los referentes de verdad y bien en política, hay que buscar algo más que el mero discurso. Él es partidario de la ética discursiva. Él dice, la teoría de la comunicación dice, es la comunicación política y el discurso político democrático el que legitima todo. Y Ratzinger le replica, oiga, hay verdades que no están en eso, es decir, hay verdades que deben trascender a eso. Y entonces Habermas le admite, y esta es la síntesis, que en efecto, que los derechos humanos estarían por encima de cualquier discurso. De manera que, siendo el discurso democrático la base filosófica de la ética política en el siglo XXI, es un discurso que tiene además que respetar en todo caso los derechos humanos fundamentales. Y esa es la síntesis, que es, a mi juicio, una síntesis muy productiva. Vuelve a tener sus fallos, porque estas cosas, cuando más, es como lo de las minas, ¿no? Cuanto más catas se hacen, más se puede caer en la galería. Porque entonces, ¿dónde ponemos el límite? ¿Dónde ponemos el límite? ¿La vida empieza en el momento de la concepción o termina en el momento en que quieran que les ponen los paliativos?
la privacidad alcanza al secreto del bancario o no alcanza porque tiene que estar toda la riqueza supeditada al interés social. Ahí ya estamos en problemas concretos, pero creo que la mejor conclusión para ese curso y la que se pueden llevar para sus liderazgos, porque esto habrá que ejercerlo, no lo duden, a lo largo de su vida, sea en la empresa, sea en la política, sea en la sociedad. La mejor conclusión es pensar que la ética política más adecuada es la que respeta el diálogo con los demás, basado en el funcionamiento de un sistema democrático con control de cheques y contrapesos para el poder y con respeto intangible por los derechos humanos. Y ahora pasamos al coloquio. Vamos allá. ¿Quién dispara primero? Recuerden que hablemos, que se me han quedado muchas cosas, pero como me ha dicho Juan 40 minutos, y que yo 40 minutos, que hablemos de la democracia sentimental, ¿eh? Eso es muy, muy importante. ¿Ya saben lo que es eso? Se lo cuento ahora. Esto es una de las degeneraciones de la democracia que está en el fondo de lo que en España y en Europa entera está pasando. El profesor de Granada, Arias Maldonado, que es un hombre que sabe vender bien su producto, porque es el primero que lo ha catalogado como democracia sentimental y se ha ganado una columna permanente en El Mundo, que les aconsejo que sigan, porque es un hombre muy, muy inteligente y valioso, consiguió expresar todo eso que venía larvándose desde finales del siglo XX, que es que en las sociedades democráticas contemporáneas, por impacto sobre todo de la digitalización de la información y sobre todo de la comunicación, es decir, de la simplificación a la imagen y al me gusta o no me gusta, las decisiones se tomaban más que en base a la racionalidad, en base al sentimiento. Y eso es enormemente peligroso, porque esa es la cuna de todos los populismos. Por eso los podemitas, vamos a hablar ya claro, están muy agarrados a las redes sociales, porque saben que ese es su campo. Es decir, me oyen a mí hoy y me caen 7.000, pero en una hora 7.000. ¡Pum, pum, 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 pum! Trillo, facha, tal. Bueno, tremendo, tremendo. Son capaces de destruir. Los americanos tienen ese fenómeno analizado, se llama shift storm, es decir, tormenta de basura, que echan sobre uno y acaban con uno. Y se quedan tan contentos. Y apelan eso al sentimiento. Ojo, en la guerra Ucrania-Rusia están abusando de eso, pero están abusando los buenos. Protéjanse de esas cosas. Es decir, no nos creamos todo. No digo yo que ahora vamos a salvar a Putin, porque una vez se me ocurrió decir esto en familia y dijeron que quería partir de Putin. Hombre, por favor, no se trata de eso. Se trata de saber que la comunicación política hoy en día está muy manipulada y que apelan más al sentimentalismo que a la razón. Por ejemplo, ¿es una decisión correcta el que el señor Biden haya salido a apoyar la incorporación inmediata a la OTAN de Finlandia y de Suecia? Pues para Fernando, que ha sido secretario de Estado de Defensa, y para mí, que he sido ministro del ramo, no. Y sin embargo, ahí el que ha metido la pata es Biden, porque está provocando más conflictos como el de Ucrania. Pero bueno, esto nos llevaría muy lejos. Pero eso sí, todo el mundo se siente muy solidario, ¿eh? No, cuidado con lo solidario, ¿eh? Bueno, vamos al diálogo. Democracia sentimental se llama. La pobrecita, si está embarazada, la quiere perseguir a la madre. ¿Pero cómo quiere perseguir este animal a la madre? La quiere meter en la cárcel. Oiga, mire, no hay una mujer por aborto en la cárcel en España desde 1978. O sea, no me venga usted con cuentos. No estamos hablando de eso. Estamos de convertir el derecho a la vida en un derecho de la madre a matar a la criatura. Así de sencillo. Y de lo que antes era una excepción se convierte en regla general. Claro, pero no, estas cosas no se pueden hablar. Hay que armarse de valor, porque si no, bueno, el sentimiento, pobrecita, no, pobrecita. Y caemos, incluso estas cosas caemos, cuidado. No. Al pan, pan y al vino, vino.
¿El aborto es un mal? Sí, es un mal. Un mal. Sobre todo para la mujer, no, perdone, sobre todo para la criatura y después para la mujer. No, es que si no empezamos así, lamento decir estas cosas tan claritas, pero es que es un poco el peligro en el que estamos, en la descomunicación. ¿Y usted cree que, por ejemplo, si llegara un partido político y aboliera la ley del aborto, ¿ustedes estarían dispuestos a hacerlo? A ver, aquí el señor Díez Moreno y yo hicimos primero un libro y luego el recurso, y luego el discurso y luego el recurso. Me explico. En las elecciones del 82, ganadas por arrolladora mayoría, 202 escaños, por Felipe González, yo tuve oportunidad de participar en unos debates abiertos que había un chaval en ABC, entonces estaba en la calle Serrano, que era muy bonito, para defender el tema de la vida, porque ya iban ellos. Entonces me llamó Fernando y nos invitó a él, a otro abogado del Estado, a un notario de Madrid, a una cafetería que se llamaba California, a la que luego pusieron una bomba, y allí nos pusimos de acuerdo para escribir un libro que se llamaba En defensa de la vida, que iba encabezado nada menos que por Julián Marías, el filósofo. El derecho penal lo estudiaba Rodríguez de Besa, Fernando decía no sé qué, el derecho comparado, en fin. Eso fue la base para que luego Fraga nos encargara el discurso de defensa de la totalidad del proyecto por el sistema de indicaciones socialista y del recurso que luego hicimos y que firmó en aquella ocasión Ruy Gallardón padre. Todo tiene su explicación en la historia, porque Ruy Gallardón, hijo, tuvo que salir del gobierno por defender la misma posición que su padre, muerto años atrás. Bueno, ese recurso se ganó, lo ganamos, Fernando, lo ganamos, que nunca lo celebramos. Y lo celebró Gallardón padre, que permítanme la anécdota por distender un poco el ambiente. Le fue a ver una señora que había en paz descansa, ya no puedo decir que nada más, era muy pequeña, se llamaba María Antonia Iglesias en televisión, a ver a José María Ruy Gallardón padre, a preguntarle qué le había parecido la sentencia que habíamos ganado. Yo estaba con él en su despacho, estaba aquí. Y dice José María, bueno, cuando termina de decir lo que piensa, y con esto y un bizcocho esta noche me emborracho. Y le digo yo a la enanita, oye, no vayas a sacar esto, ¿eh? Yo soy una persona decente. Digo, tú eres una persona decente, tú no irás a sacar esto, que le dieran 9. Y con esto y un bizcocho esta noche me emborracho. Son así, son malos. ¿Por qué? Pues porque sabe que un tío que sale hablando del aborto y un bizcocho, ¿no? José María había estado hablando 10 minutos, pero ella aprovechó que creía que estaba el micrófono cerrado y lo metió. Bueno, ganamos el recurso. Se corrigió la ley, que no tenía que haberse corregido, porque lo que dice la Constitución es que la ley que se anula por el Tribunal Constitucional es nula, fuera. El 117 bis, que era el artículo del Código Penal que se enmendaba, fuera, el sistema de indicaciones. Aún así, se consiguió en torno a esa sentencia, primero el reconocimiento de la vida concebida, prácticamente desde el primer momento, desde la anidación, porque recogió la sentencia alemana, y luego el sistema de indicaciones como excepcional para la práctica del aborto. Pero aún así luego los gobernantes socialistas realizaron una primera peripecia jurídica insólita y desarrollaron el Código Penal por decreto, cosa que no se ha visto nunca, ni se ha vuelto a ver, gracias a Dios, como se enteren lo hacen otra vez. Y entonces se pusieron todas las cosas clínicas, todas esas cosas. Bueno, lo cierto y verdad es que hasta la propia jerarquía eclesiástica, señaló don Juan porque está vestido de negro, no porque sea jerarquía, pero con la que hablamos y tal, y entonces había una organización muy potente de la Iglesia, sobre todo la educativa, Carmen Alvear, la CONCAP, y todo, llegaron al consenso de que, bueno, esta era la solución menos mala, el mal menor, y así se quedaba. Hasta que llegó Zapatero. Es uno de los stupor mundi global, dijo una de ellas, Aida, y dijo que la cambiaba, y pasó, como habíamos pronosticado, de ser una excepción a ser la regla general, y de ser un delito a ser un derecho de la madre. Lo llevamos siempre en el programa electoral. Fernando y yo hemos sido del Partido Popular, yo aún lo sigo siendo, y Fernando pidió la baja por ese tema en el Partido Popular, porque no fueron capaces de defenderlo cuando hubo que defenderlo. Con todo, todavía era diputado cuando se hizo la nueva ley, la vigente, y hicimos el recurso, que esta vez firmé yo. O sea, nunca me sacan porque vamos, me de un lado, pero yo soy el primer firmante, el comisionado de ese recurso, que está pendiente 12 años en el Tribunal Constitucional y que hemos denunciado su retardo doloso ante Estrasburgo. ¿Van a tener valor para hacerlo? Pues mira, no sé si van a tener el valor para hacer eso o no hacerlo. Lo que yo sí sé, y soy cofundador del Partido Popular, de la refundación, con Fraga y 3 más, que yo solo votaría al partido que solo tenga en su programa electoral. Y el que no lo lleve, no lo voto. Y probablemente lo diré públicamente, que puede entonces ser un poco escandaloso. Pero
me ha gustado las primeras declaraciones de Feijóo. Teniendo más formación, os digo mi opinión personal, en estos temas, Pablito Casado, como estaba ya tan blando, porque es que estaba desconocido, las cosas que ha dicho Feijóo no las dijo Casado, ¿eh? Feijóo ha estado bien en los temas que estos días se han planteado, porque ellos saben que con las televisiones en su mano, bueno, este es otro tema, ¿no? La manipulación informativa es otro tema, pues la derecha se arruga, no. Yo insisto, hay que exigir que ese tema vaya en los programas electorales. Esta es mi opinión, y lo que esté a mi alcance lo haré, ¿eh? No. Estuvo muy bien la de Madrid, la señora de aquí en ese tema también, y en la droga anteayer. Vamos a ver, está la pelota en el tejado. ¿Qué más? Perdone, pero no es fácil mantenerse firme, ¿no? En política. Sí, porque, o sea, con todos los valores, la formación que uno recibe. A ver, no es fácil nunca mantenerse firme en la vida, ¿eh? Ni en eso ni en nada. Porque mantenerse firme es una cuestión, es una gracia de Dios. No, perdone, pero cuanto más responsabilidades tiene, es más difícil de que las personas encajaran. Es posible que sí. Mira, yo es que, ¿sabes qué me pasa? Que ya a mi edad, que ya la he dicho antes casi porque como me jubilo el lunes, cada día tengo la gracia de Dios de creer más en la gracia de Dios. Entonces, yo creo que Dios da gracia para el que se lo pide, adecuada a cada estado. Al igual que hay una gracia de estado matrimonial, parece que no, pues sí la hay. O una gracia de estado sacerdotal para los que tienen el sacramento del orden. Yo te diría que también a los que están en el poder, si lo piden, les da la gracia. Yo recuerdo un debate, Fernando, yo creo que tú te acordarás, Fernando y yo que hemos hecho, somos vidas paralelas, como las de Plutarco, de todos los Césares. Bueno, pues estábamos en defensa y se planteó qué hacer con los 130.000 embriones fecundados que estaban congelados esperando una decisión. Entonces, Aznar lo lleva al Consejo de Ministros y dicen que hay que destruirlos. Y destruirlos, ¿no? Sí. Entonces yo me mando una manita y digo, no, yo no estoy de acuerdo. Y conmigo Ángela Cebes, José María Michavila y Ana Pastor. Y entonces Aznar, que era un tipo muy serio, a ver si me resulta, yo soy sospechoso. y entonces suspendió el proyecto y hizo un grupo que presidió ese hombre tan comprometido que se llama Mariano Rajoy y que nos reunió allí en Moncloa a los 4 ministros antedichos. Y yo voy a decir qué hice. Yo me fui a consultar a las autoridades morales, y me dijeron, sí, tiene razón el proyecto que ha presentado el presidente. Yo me acuerdo que fui una catedrática de bioética de Navarra, sí, muy conocida. ¿Te acuerdas que luego colaboró con nosotros en lo del aborto? ¿Cómo se llama? Muy conocida. Natalia. Y me dijo, no, la posición del gobierno es la posición correcta y es la que quieren los obispos. Y entonces cedimos, Michavila, Acebes, Ana Pastor y yo. Pero en aquel momento yo se lo dije al presidente, dije, no, se lo dije a Rajoy. Y dije, oye, ¿y si no están de acuerdo, ¿tú qué vas a hacer? Y yo, irme. Claro, es que me dice, pero luego, te sorprende, la vida te sorprende, pero te sorprende porque no eres, vamos, ya dirá el espíritu lo que tienes que decir. Pues te pasa. Yo tuve unas broncas con Guerra tremendas. Y yo mismo cuando veía me decía, mira el vídeo en la tele, a mí no me gusta ver luego reproducir lo que uno ha hecho y tal. Pero me parece un poco onanista, francamente. Pero lo tuve que ver porque tuve que seguir peleándome con Guerra. Y lo vi y me dio miedo. Pero me dio miedo. Yo ¿pero yo de dónde he sacado este valor para enfrentarme a la Guerra? Pero una cosa de locos. ¿Qué pasa? Que te asiste de verdad Dios. Es decir, cuando tú tienes confianza en Dios, tú tranquila, que no pasa nada. No te lleva el viento. Ni en eso, ni en nada. No hace falta que venga la Montero a decir si es sí o no. Mima, ignorante, enciclopédica, por Dios. No, lo que pasa es que públicamente hoy en España tenemos una situación muy mala, por varias razones. Primero por la pérdida de valores en la sociedad, que dicen que es general en Europa. Yo no lo he visto así en el Reino Unido. Primero por eso, luego entramos en eso si queréis. Y luego por el tremendo monopolio de lo políticamente correcto en los medios de comunicación. Es atroz.
Yo os confieso, después de 5 años en Londres, que no soy ningún snob, pero que no puedo ver los telediarios, es que no. Hay uno a las 9 que bueno, dicen que sí, y que es verdad que es distinto, es decir, que se puede ver. La 3 o la 13, pero nada más, es atroz. Es una manipulación continua, una mentira continua. Entonces, claro, dice, ¿cómo vamos a salir del letargo de esta sociedad? Yo estuve ayer, ¿dónde estuve que me chocó? En un acto de lucha contra el cáncer de una fundación que contribuí en esta medida a crear, se llama CRIS contra el cáncer, que daba unos premios en la Fundación Areces. Entonces, maravilloso todo, ¿no? Los equipos médicos, jóvenes, todos, gente estupenda, ¿no? Han salvado vidas, una que estaba a mi lado, le habían curado un cáncer demoníaco y tal, salió el hombre a darle el premio a ella, al cirujano extraordinario, ¿no? al investigador. Pero en el aspecto y algunas cosas que dijeron, digo, yo, esta sociedad no tiene que ver con lo que yo he vivido, nada. Esto es más bien, pues eso, Telecinco, La Sexta, es decir, una cosa, bueno, eso hace mucho. O sea, primero la pérdida de valores, luego el monocultivo del asunto. ¿Puedo decir una barbaridad, don Juan? Yo que ya he aludido 2 veces, y no soy de eso, luego leeré una cosa sobre el reino de Dios y cómo hay que interpretarlo. No soy así de andar haciéndome pis en las pilas, ¿no? Pero sí tengo que decir, a ver, que tenemos que pedir mucho por la Iglesia en España. Porque está muy floja, pero muy floja. Me perdona, pero muy floja. Me refiero a la jerarquía, pero muy floja, por Dios. Un poquito de valor, un poquito de amor. Yo recuerdo cuando fuimos a ver a Monseñor Fernando Sebastián, el secretario general de la Conferencia Episcopal, cuando el recurso primero del aborto. Y fui yo, el padre se llamaba Martínez Fuertes, que era un tipo que llevaba una asociación de colegios de enseñanza católicos, y Carmen Alvear era la presidenta de CONCAPA, Confederación, una manifestación ahí en la Castellana, tú te acuerdas, pero una cosa tremenda. Y dice don Fernando Sebastián, que era estupendo, el secretario general de la Conferencia Episcopal. Y dice, pero Carmen, ¿qué podemos hacer ante si es el presidente del gobierno? ¿Qué podemos hacer? Y dice, mira, Fernando, el día que dijo eso en televisión, tú sin necesidad de vestirte, te pones la bata, vas a la Moncloa y le dices, hemos terminado, lo voy a hacer público. Y si no, como hombre, le das 2 leches. A un obispo, secretario general. Es decir, hay gente que... Y de decir que se portó muy bien don Fernando Sebastián Lobo, muy bien. Pero hay que pedir porque haya, de verdad, pastores fuertes. No. Mira lo que ha pasado con lo de la pederastia. Una vergüenza. Es decir, encargan a un bufete de abogados un estudio sobre los casos que se han denunciado desde los tiempos de Chindarvinto hasta la fecha de abusos bueno. Y entonces los buenos de los obispos se encargan al despacho de Cremades Calvo Sotelo y los hace Alfredo Añino. Lo presentan los pobres, han estado por toda España cogiendo tal, han hecho un estudio extraordinario. Ya ha dicho el país que el gobierno no está satisfecho, que la fiscal ha dicho que eso no sirve para nada y que tiene que intervenir el fiscal, la fiscal general y el defensor del pueblo. A ver, es que hay cosas con las que no se puede ser tolerante. Te matan, me tiraron de un avión, ni que existía el avión. Me tiraron del avión como se va a culpar, me hubiera contratado, me hubiera llevado el dinero, se hubiera enterrado mal. Pero oiga, pero es que no es verdad, pues nada. Pero es lo que hay. Bueno, a ver, problemas de verdad objetivos así de pérdida de valores. La pérdida del sentido de responsabilidad. Es decir, aquí nadie da cuenta de nada. Nada. Esto empezó con lo de los pisos, con las autoridades municipales, como esa cosa que han puesto al frente de la alcaldía de Barcelona, diciendo que había que ocupar los pisos y no había que pagar las rentas. Bueno, y que hicieron una ley que permite no pagar las rentas, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a ser un país con inversores extranjeros si resulta que es un país que por ley admite que no se paguen las rentas y los propietarios no pueden ocupar los pisos de su propiedad? Pero se puede creer semejante asunto. Si es un país en que las sentencias judiciales no se cumplen por los gobiernos, no ya autonómicos, sino de la nación, la sentencia del bilingüismo en Cataluña, la otra en Baleares, no se cumplen y no pasa nada. Que no se cumplen las condenas de los tribunales penales, condenan a la chiquita esa, la hermanita de estas dos que son muy monas, de Podemos, Clara Serra.
Así, la condenan. Oye, y la nombra Podemos portavoz, pero si estás inhabilitada para todo cargo público, ley, sufragio activo, profesión y oficio, ¿cómo puedes salir de portavoz? Pues no pasa nada. Condenan al de la Boca de Ventosa, ese de Málaga. Le quitan la beca porque había estafado. Y sale el tío dando lecciones de moral, el rejón. Pero bueno, es un país que ha perdido todo el sentido del deber y de la rectitud. Entonces ahí por eso tenemos que ser muy fuertes, pero muy fuertes. Y la primera fortaleza es hablar muy claro, con respeto a todo el mundo, mucho respeto, pero no. Eso que tú dices no es verdad. Yo tengo derecho a mi culpa, el tuyo sí, pero el del niño no. ¿Pero qué es esto? No pasa nada luego, ¿eh? Bueno, la última pregunta, porque tenemos luego ya... Última. Bueno, no, penúltima, tú haz dos. Gracias. Mire, bueno, muchas gracias por la conferencia, en primer lugar. Mi pregunta iba, o sea, quizás un tema más como de fondo. Me gustaría preguntarle, usted ha dicho que la mejor ética política es aquella que está basada en el diálogo y en el respeto innegociable a los derechos humanos. Me ha parecido entenderle más o menos eso. He entendido bien. Entonces, mi pregunta es, ¿qué papel juega la verdad en política? Porque, claro, no hay diálogo si no hay verdad. O sea, si los dos estamos enquistados en mi verdad, pues al final el diálogo se transforma en un juego de fuerzas y vence el más poderoso. Y bueno, la pregunta básicamente es esta, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel de la verdad en política? A ver, ya te he dicho que hay distintas capas en la mina, hasta cuando haces un túnel, una nueva galería, se te cae. Y la que han hecho Ratzinger y Habermas es buena, es sólida. No tanto de diálogo como... el que habla de diálogo es Habermas, que habla de la cultura de la comunicación política. Pero en el debate, que sí te aconsejo obviamente porque ahí está el tema, es respetemos los procedimientos democráticos, no ya el diálogo, no, el diálogo es esto que están diciendo todo el día estos tontos, que si van a sentarse con los delincuentes catalanes y tal. Los procedimientos democráticos como garantía de los contrapesos y de la voluntad popular, y respetemos por encima de cualquier consideración material los derechos humanos, que no son innegociables. Sobre el tema de la verdad, yo fuera de esas dos verdades en política no hay muchas más, no te creas. Es decir, tú puedes discutir sobre si la vida empieza, te he dicho de ejemplo, el derecho a la vida, empieza o no en la concepción. Nosotros sabemos que empieza en la concepción, puede haber quien lo contradiga, pero hay verdades científicas que se pueden demostrar y en este caso es una evidente. Pero en política no todo es, no todo es dogmático. Antes me he quedado con ganas de leer para que te hagas una idea de qué es lo que quiero decir. Benedicto XVI, alias Ratzinger, cuando era teólogo y escribió aquella escatología, dice: el reino de Dios no es un concepto político. Ojo, por eso esto es muy importante que lo tengamos, que nos lo llevemos claro. Tampoco un criterio político conforme al cual se pueda construir inmediatamente una norma política o realizar la crítica sobre realizaciones políticas. Eso que cuidado, no vayamos con el hisopo pegando por ahí a la gente. No. La realización del reino de Dios no es un proceso político, no es un concepto ni es un proceso, y donde tal cosa se pretenda, esto va contra la teología llamada de la liberación, se falsean ambas realidades, la política y la teología. Entonces surgen falsos mesianismos que desembocan en totalitarismos por su misma esencia. Gran verdad. Es decir, mira Ortega en Nicaragua, ¿no? Montado sobre las cenizas de la teología de la liberación. El reino de Dios no es una norma política, aquí viene lo que tú dices con mucha razón, pero sí que es una norma moral de la política, no a través de la escatología, sino mediante la ética política que a todos nos vincula. O sea que este es el paradigma. ¿Para qué? Claro, ya digo, no hacer de todo una verdad sacrosanta, pero de lo que lo es sí. Y luego, el punto de encuentro es, insisto, no el diálogo, el respeto a los procedimientos democráticos y, desde luego, al carácter intangible de los derechos humanos. Ahí, por lo menos, hay una aproximación. Pues vete a explicarlo a estos, vete a explicarlo. O sea, no, estos ni respetan el procedimiento democrático, y no me hagáis hablar. Pero ¿cómo se puede llegar a cambiar la posición de España en un hecho, en algo tan
delicado para España como responsable de la descolonización del Sáhara, como responsable directo ante Naciones Unidas de conseguir los acuerdos que se llamaban, no me acuerdo cómo se llamaban, los de Carro. Se puede desvincular el Estado español de esos acuerdos en contra de la doctrina de Naciones Unidas, en contra del Parlamento, dirigirse el presidente del gobierno al rey de Marruecos, que no es el interlocutor sino el rey de España, no comunicarse al rey, ni comunicarse a nadie. Oye, y no ha pasado nada. Eso se llama prevaricación. Es un delito. Pues no llamarlo más fuerte, ¿eh? Pues nada. Aquí no pasa nunca nada. Y ahí ya ves que no es que haya, no hay ninguna verdad sacrosanta en juego, pero sí te funciona simplemente con el procedimiento democrático. Mire usted que ha usurpado las funciones del rey, ha usurpado las funciones del Parlamento, ha contradicho la doctrina de Naciones Unidas, en la que además nosotros somos los garantes. O sea, tampoco hace falta irse muy a la escatología, ¿eh? Decías que tenías otra pregunta después. Bueno, sí, conectado con esto, o sea, ¿qué son los derechos humanos? Porque claro, es que hay, o sea, derechos humanos, bueno, ahora se está hablando de nuevos derechos. Ahora vamos a eso. ¿Esos son derechos? Y luego, ¿en qué medida la democracia como fuente de legitimidad ha quedado dañada, no sé si de muerte, por todo este boom mediático, redes sociales? Eso es. A ver, sobre la segunda, me alegro, antes me he anticipado un poquito, pero eso sí merecería otra conferencia. Es decir, la llamada ¿cómo la llamaba antes? Exacto, la democracia sentimental es un horror, pero si además le aplican la digitalización, yo no creo que esté definitivamente dañada, aunque obviamente nos llevaría muy lejos pensarlo, ¿eh? Pero, por ejemplo, vamos a los derechos fundamentales y luego si acaso regulamos por ahí. Los derechos humanos a los que yo me refiero y a los que se refieren tanto el pensador neomarxista como el gran teólogo y luego Papa Benedicto, son los llamados aquí derechos fundamentales, es decir, los derechos de la persona. Ustedes saben que hay dos generaciones de derechos, ¿eh? La primera es la de los derechos individuales y la segunda, a partir, dicen, prototipamente de la Constitución de Gareto y de la República de Weimar, son los derechos sociales. Bueno, ahora estamos en la tercera generación, que es la que defienden esos sesudos varones como Zapatero, es decir, una cosa que son, pues eso, pues lo que eran principios rectores en la Constitución de la política económica y social, pasan a ser derechos fundamentales. Me vais a perdonar, pero el derecho a la vivienda no es un derecho humano, no es un derecho fundamental. Lo diga Pedro Sánchez o alguno más, ¿eh? Por eso te digo que cuidado con la verdad religiosa, porque alguno más lo dice, ¿eh? El tema de la emigración, tema muy delicado, muy delicado. No se va a resolver solamente con incorporar a las letanías del Rosario, don Juan, el que sea consuelo de los emigrantes. ¿No? Ahí hay un problema de fondo muy serio y muy grave que debiera hacer pensar a la gente que tiene la obligación de pensar, sin lanzarse al mar de allí, del Mediterráneo, a cada momento. Vamos a ver, aquí se han producido, ustedes saben que el Estado del que hemos hablado se basa en dos elementos, en tres. Poder soberano, del que hemos hablado hoy, poder. La población, que en el Estado contemporáneo era el Estado-nación, y el territorio, delimitado por las fronteras. ¿Qué ha pasado con lo que señala su compañero, con la globalización y la digitalización? Pues que estos elementos sustanciales del Estado son los elementos sustanciales del Estado. Se ven desbordados por estos fenómenos de la hipercomunicación, la simultaneidad en tiempo y espacio de las noticias, de las decisiones políticas, la posibilidad transfronteriza de llegar en patera o en lancha o en no sé qué de desembarco, con lo cual ya estamos, ni el elemento población con su aglutinante nacional, ni el elemento territorio son los elementos sobre los que estaba construido el Estado, pueden ahora resistir, porque todo es transfronterizo, todo es multinacional, todo es digital. Entonces, es verdad lo que tú dices de la democracia, es decir, lo que tenemos que hacer es pensar muy rápidamente, nosotros ya, Fernando, no nos da tiempo, pero la teoría del Estado debiera repensar sus presupuestos básicos para hacer frente a esto. Lo que no caben son los parches. Es decir, lo que no pueden, y perdonadme, esto es una confesión muy personal, lo que no pueden los europeos es decir, que vengan todos los ucranianos para acá.
Es decir, que venga, vamos a la frontera y cojamos los ucranianos y vengamos para acá. Bueno, vamos por partes, que luego esas familias tienen que subsistir, que tienen que haber unos derechos garantizados, que tiene que haber una identidad, que tiene que haber una inscripción en los registros, que tiene que saber cuál es la unidad familiar. Hombre, por favor, un poquito. No, lo primero es, voy corriendo. A mí, por decir esto, una cuñada me dijo que parecía mentira que fuera católico. Bueno, a ver, quiero decir que el tema de la democracia sentimental y la ruptura de los diques fronterizos, étnicos, etcétera, es un tema de mucho más calado del que parece. No se puede resolver con frivolidad, no se puede resolver con super... No, es que, Sánchez, que vengan todos aquí, todos, y todas, y todos, y todes. No, porque el sistema de pensiones no resiste más y los fondos... Estamos en más del 50% hoy de los presupuestos que han estado son subsidios y ayudas directas no productivas, más del 50%. Luego la población productiva, entre la que se encuentran todos ustedes, estoy seguro, hasta Don Juan, que también tiene su trabajo aquí al lado, pues estamos manteniendo al 55%. Es muy grave, ¿eh? Primero es injusto, pero segundo es inmantenible, es que no es práctico. No, pero estupendo, ¿no? A mí me pagan un subsidio por el dolor menstrual, extraordinario. Y a mí otro para comprarme el libro cuando termino la carrera, extraordinario. Y a mí otro por quedarme con la casa del vecino y si vengo además nadando en patera me pagan la escuela, la casa. Esto no puede ser. Pero no es que sea uno ni de un partido ni de otro, ni xenófobo, ni... No, es que esto desborda las estructuras que tenemos, jurídicas, políticas, es que esto no conduce a buen puerto. Así no se va a ninguna parte. Perdón, no sé si he sido demasiado explosivo. Pero que les quede claro ese reto, ¿eh? Estamos en un proceso de replanteamiento de los esquemas básicos del Estado democrático de derecho, pero de una profundidad brutal. Y eso lo aprovechan los que no son amigos del Estado de Derecho, como esa gente que ocupa el poder en ese momento en España. Entonces, vamos a entregar a don Federico y don Fernando Muy bien. los diplomas oficiales de los cursos. A ver, Juan Heide. Voy. Dígame. Marta Pérez, Javier Pérez, Mata, y tenemos a Javier de está de guardia, el médico, y está de guardia. Matrimonio aplicado, Alejandro que son dos, técnico de la conferencia. María Viejo. María Luisa García. María Luisa. Andrea Gutiérrez. Luis Antonio Larrauri y Loli son patrimonio.
Isabela, Víctor tampoco es periodista, habéis fallado bastante. Yo creo que ya no hay ninguno más que, ¿verdad? ¿Qué hay? ¿Cómo? Perdona. Aquí es que me he equivocado. ¿Qué has dicho, Javier? Claro, es que me he equivocado, porque no estoy Fernando, y no te ponía Javier, es Fernando. Lo cambio. Muy bien, pues nada, ¿cómo andamos de hora? Haremos para un refresco, un bicho. ¿Sí?